Es decir, eh, acá, como veníamos charlando, sí, digamos, lo podemos redondear, ¿sí? O sea, podemos redondear el número, pero digamos que, vieron que acá una persona me habló en el chat, esperen, miren, lo voy a leer específicamente, dijo, según en qué se va a usar este valor. O sea, yo puedo a este número redondearlo, ¿sí? Redondearlo a 4, según lo que yo vaya a hacer con ese número. Y acá una compañera habló de precisión. En realidad, si yo voy a ser preciso, tengo que ponerlo entero el número. Justamente si yo lo redondeo, estoy disminuyendo la precisión, disminuyendo la sensibilidad de la medición, ¿sí? O sea, yo estoy como haciéndolo mucho menos preciso justamente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Ojo con esa diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo puedo redondear. ¿Para qué? Para hacer las cuentas en el contexto de estas cuentas que vamos a hacer, ¿sí? Ahora, por eso les decía que no es lo mismo hablar de eh, por qué este número es un número decimal digamos, entenderlo como un número decimal, a meterlo en las cuentas que vamos a hacer para que se simplifique un poco la cuenta, ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes. Por eso es que estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero, ¿sí? En este caso lo podemos redondear, sí, lo podemos redondear en este caso, en estas cuentas, ¿sí? Ahora yo, por otro lado, puedo preguntarles por qué este número es un número decimal. Eso podría ser una pregunta absolutísimamente aparte, ¿sí? O sea, por lo general, a ver, vamos a hablar a calzón quitado. Por lo general, cuando esto se enseña, se les dice, este número lo redondean, punto. Sí, pero no se da toda la explicación de por qué esto es un número decimal, que es tan rica la explicación, ¿sí? Por eso es que por ahí ustedes están acostumbrados a redondearlo. Dicen, sí, lo redondeo y ya está, lo cual está bien, pero bueno, también es bueno saber qué significa, ¿no? Bien, no importa. Entonces tenemos número atómico 2, número de protones 2, hicimos que esto siempre era igual, ¿sí? Más o menos lo pongo más o menos igual. Después teníamos el número de electrones, que esto era cuando el átomo era neutro, ¿sí? Esto lo vimos recién. Átomo neutro. Horrible, me quedó espantoso, pero bueno, el átomo neutro. Bien, después debemos saber el número de neutrones. Dos. Bien, Dos. ¿qué cuenta hiciste? El número másico menos el número atómico. Hermoso. El número másico menos el número atómico. Y esto me da 2. Hermoso, muy bien. No tiene por qué coincidir el número de protones con el número de neutrones. No, no tiene nunca por qué coincidir. En los elementos más chiquitos suele coincidir, tipo nitrógeno, ¿sí? En los isótopos más estables coincide, pero no tiene por qué, de ningún modo, ¿sí? Bien, acá este también era 2, perdón. Y con respecto a la configuración electrónica, ¿sí? Recuerden la configuración electrónica, nuestra amiga la configuración electrónica, ¿sí? Que tenía que ver con, yo les voy a escribir un poquitito apenas el diagrama de las diagonales, apenas para que lo miremos así de nuevo un cachitingui. Bueno, estoy poniendo una onda a esto. Ay, Profe, dígame, ¿la suma de protones y neutrones es el número atómico? el número másico, Ah, bueno. ¿sí? O sea, el número másico que está acá, o sea, este 4 que está acá, es la sumatoria entre todo lo que aporta masa, es decir, el número de protones más el número, no, estoy en una superficie, ¿por qué estoy en una superficie tan asquerosa? Ahí está, mira. Wow, te puedo hasta escribir acá. Más el número de neutrones, ¿sí? Es decir, el número másico es la sumatoria de todo aquello que aporta masa. Acordate que son los protones y los neutrones. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Genial. Entonces el número atómico sería los protones solos. Exacto, muy bien, exactamente.
Profe, Sí, en este caso no sería que tiene dos electrones en el orbital, o sea, en un solo orbital S. exacto. Sí, tal cual. Sí, 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 tal cual. Yo estoy haciendo esto para que recordemos un poquito la regla de las diagonales, nada más. Sí, 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 pero sí. Sí, sí, como que vos dirás, esta mujer está haciendo todo el cohete. Sí, totalmente. No, no, lo estaba razonando yo. Ah, no, bueno, bueno, está bien, porque si lo pensaste, está muy bien pensado. Bueno, para hacer la configuración electrónica, recuerden que, estoy grabando todo esto, ¿no? Sí. Recuerden que nos paramos en las diagonales, ¿sí? Nos paramos, por ejemplo, acá y empezamos a ir por la primera diagonal, ¿sí? Entonces nos topamos con el primer orbital, ¿sí? Que sería el orbital 1s. Y en el orbital 1s pueden caber hasta 2 electrones. Como nosotros lo que tenemos que organizar y configurar son 2 electrones, justamente, miren, acá están. Como nosotros lo que tenemos que configurar son 2 electrones nada más. Entonces, por eso es que la configuración electrónica es solamente esto, porque son 2 electrones, ¿sí? Y se terminó ahí. Y chau. Recuerden que cuando hicimos configuraciones electrónicas, nosotros hicimos configuraciones electrónicas más largas. Entonces, hacíamos esto, pero después nos parábamos acá y seguíamos, ¿o no? ¿No? Nos parábamos acá, después tomábamos este, ¿no? Y después veníamos acá y tomábamos, allá, tomábamos este, después veníamos acá y tomábamos este, y así, ¿sí? Así hacíamos la regla de las diagonales. En este caso, obviamente que con el primer orbital ya nos quedamos, es este, porque ya colocamos los 2 electrones. Por eso yo le decía a su compañera que si pensaba que yo estaba haciendo todo el cohete, era verdad. Los electrones se van ubicando en los orbitales donde tengan que usar menos energía. Claro, siempre. Ujú, exactamente. Sí, siempre todo se tiende a la menor energía. Y la regla de las diagonales responde a ese principio. ¿Sí? Perfecto, a la menor energía. ¿Será que dependen de la tabla? Me figura. No, 1s3 no puede ser porque en el S, en el orbital S, siempre puede haber hasta 2. O sea, en el orbital S podés tener un electrón o 2 electrones, no 3. Eso no existe. A ver, ¿para quién me habló? A ver, así lo vemos a ver dónde lo encontraste. Entonces, Estrucha, no, pero no puede ser. ¿Estás segura que no está escrito de algún modo raro o algo? ¿Estás muy, muy segura? Porque no puede ser, ¿eh? Hay cosas que yo siempre Lo les miré digo, con la lupa, profe, porque es muy chiquito el número. Si no lo miro con lupa no lo veo, sinceramente, pero lo miré con lupa y dice exactamente un 3 chiquito arriba. Le pregunté a todos, acá, ¿ven 3? Digo, "Ve yo sola". Sí, es ah, 3, me bueno, figura 3. pero debe estar mal la tabla, ¿eh? No creo que la persona que lo haya hecho... No, entonces me voy a ir a comprar otra. Muy bien. no, no, pero pará, hacé una cosa, mirá la configuración electrónica de algún otro elemento. Ok, Fíjate si dice 1s2 o 1s3. ok, bárbaro. Me voy a guiar por eso entonces. Claro, ¿Ven? sí, sí, porque viste que, bueno, también se puede pasar, ¿no? Puede pasar, que eso es raro, pero es raro Sí, sí, porque es raro porque es una edición de una tabla, supongo que un error tiene que salir rápido, pero bueno, no sé. Pero no, bueno, si dice 3, estate segura que está mal, ¿sí? buenísimo. Bien. Capaz es otro dato y podemos, claro, mandalo al grupo, que es lo que dice Daniela, a ver si capaz que alguien... Sí, les mando la foto al grupo para que lo vean. Sí, sí. Genial, genial. Bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Este número no sé qué es, ¿eh? Antes que me pregunten, capaz que un punto de ebullición, no sé, ni idea. No, un punto de ebullición no, porque esto es un gas a temperatura ambiente, así que no es un punto de ebullición, pero ¿alguna duda acerca de todo lo que hicimos? ¿Algo les quedó algo que quieran preguntar? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que les quedó raro? ¿Sabe que no recuerdo? En el caso de que no sea neutro, ¿cómo sabes la configuración, o sea, la cantidad de electrones, perdón? En el caso de que no sea neutro, bueno, a ver, vos vos acordate que lo que haces es configurar la cantidad de electrones que tengas. Entonces, si vos vas Ah, sí, a, sí.
si vos, qué sé yo, perdiste un electrón, por ejemplo, imagínate el helio, imagínate que el helio, justo el helio no va a perder nada, pero imagínate que el helio perdiera un electrón. Si pierde un electrón, vas a tener que configurar un solo electrón. Entonces, en vez de ser esta la configuración electrónica, sería esta. 1, 1, ¿entendés? Claro, sí, sí. Ahora ya me acuerdo. Claro, y listo, digamos, y no hay más complicaciones, ¿sí? De hecho, estas cosas se pueden hacer. Son medias pavotas hacer esto específicamente. Pero sí, se puede hacer y tranqui. Vos ponés la cantidad de electrones que tengas que poner. No tiene más secreto, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Piensa, yo voy borrando haciéndome la tonta despacito para que ustedes piensen a ver si les quedó algo. Número de electrones, profe, ¿cómo se sacaba? ¿El número de? Electrones. El número de electrones hasta ahora para nosotros es el mismo que el número atómico. El número de electrones, ¿sí? Ok. Para nosotros hasta ahora. ¿Por qué? Porque nosotros por ahora no hablamos en ningún momento de iones. O sea, en ningún momento nosotros hablamos de que de un átomo tomara algún electrón o lo cediera. Por ahora no. Entonces, por ahora, el número de electrones es el mismo del número atómico. Y el mismo de los protones, si querés también. ¿Está bien? Ok, más adelante en configuración electrónica, tal vez. Claro, más adelante, lo que vamos a hacer, energía de dimensión, gracias, Adrián. Más adelante, lo que vamos a ver es que el número de electrones sí se puede modificar, se va modificando. Y cómo se va modificando lo vamos a ver en un tema entero que vamos a estar un montón de tiempo, que es en uniones químicas. ¿Sí? Ok, gracias. Genial. Buenísima pregunta. Porque nunca le dimos bola a los electrones, de hecho. De hecho, no le damos bola nunca. Y son re importantes después en configuración, en uniones químicas, después es súper importante. Bien, ¿algo más? ¿Algo más que les haya quedado raro? Yo, profe, Sí, le hago una consulta. Eh, el 2 de los electrones, ¿qué sería? Porque es un átomo de helio neutro. exactamente. Ah, Sí, listo, exacto. Sí. listo. Porque yo Gracias. considero, no, por favor, yo considero, mira esto, mira todo el caminito. Vos decís, bueno, el número atómico es 2. Listo. Entonces, el número de protones es 2. Esto ya lo sabés desde el bautismo, más o menos, ¿no? Bien. Entonces, si vos consideras que tenés 2 protones que son positivos, serían 2 cargas positivas, entonces tenés que tener 2 cargas negativas también, porque todo esto es neutro. O sea, el dato que yo saco de la tabla es todo para átomo neutro. ¿Sí? ¿Está bien? Es más o menos lo que venimos hablando Sí, recién. sí, ahí lo terminé de entender. Gracias. Por favor. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Están así, ustedes. Oh, Merito. Yo me tomo el tiempo de hacer el power y después de buscar las fotos de los Simpsons para todo el tiempo. Es igual de importante. Bien. Bueno. Oh, esperen que si hago lío o cualquier cosa acá. Bien. Bueno. Vamos a borrar todo esto. Esperen, que me hago lío. Ahí está. Borramos todo. Bueno, acá está Homero con los caballeros de la materia gris. Acá es cuando él se tenía que aprender la tabla periódica y donde yo les digo que la tabla periódica es un dato. Es dato, es fuente. Uno recurre para buscar un dato. De ninguna manera uno tiene que memorizar algo de la tabla, nunca, jamás. Van a ver que yo sé muchas cosas de la tabla, pero porque me dedico a esto, no porque jamás lo memoricé, y no es que sea tan inteligente, sino que nada, son cosas que uno va memorizando, ¿no? Así que nunca memoricen datos de la tabla, jamás. No es necesario nunca, en ningún caso. Bien, acá hay algunas actividades finales. Después, cuando terminemos la clase, vamos a hablar de esto, ¿sí? Vamos a hablar de esto y qué van a hacer con esto. Así que, bueno, paren, se los digo ahora porque por ahí un poquito más tarde capaz que alguno ya se desconecta y no lo puedo cazar. Ayer estuvimos hablando con los chicos de primero o tercera
Ustedes pueden, obviamente, decir a ver qué les parece. Estuvimos hablando acerca de hacer algunas actividades al final de cada bloque, no al final de cada clase, sino al final de cada bloque, ¿sí? Por ejemplo, ahora, en este instante, estamos terminando una especie de bloque, ¿sí? Vamos a trabajar un poco más con tabla, vamos a ver un power de tabla ahora, que se los voy a mostrar ya, pero estamos terminando un bloque. Entonces, vamos a hacer unas actividades a partir de ese bloque, ¿de acuerdo? Estas actividades que están acá, por ejemplo, ¿sí? Son actividades que ustedes pueden hacer y vamos a hacer lo siguiente. Estas actividades que están acá, las que están viendo en este momento en la pantalla, son digamos, son electivas. Ustedes las hacen si quieren, ¿sí? O sea, las posibilidades son las siguientes. Las hacen y me las mandan para que yo las corrija. Las hacen y si quieren las podemos corregir en clase todos. Pueden ponerse de acuerdo todos para hacerla en clase conmigo. O sea, me dicen, ¿podemos hacer las actividades finales que quedaron? Sí, hacemos. Pueden no decirme nada y no las hacemos. O sea, es abierto. ¿Sí? Esto es abierto, abierto. Y después vamos a hacer algunas actividades que ya tienen otro carácter, que no van a ser estas, van a ser otras. ¿Está bien? Pero cuando llegue el momento, o sea, cuando yo las redacte y se las mande, ahí yo les voy a explicar. ¿De acuerdo? Pero no, a ver, no quiero preocuparlos con esto, para nada, ¿eh? Si les mando a hacer alguna actividad, es una actividad del estilo de lo que estuvimos viendo en clase, se responde muy fácilmente. Si ustedes están en la clase y vieron el video y entendieron, se responde, pero absolutamente fácil, ¿sí? No, no es que les voy a preguntar algo, no, de ninguna manera, ¿sí? Quédense tranquilos por eso, ¿de acuerdo? Y les repito, esto lo pueden hacer, pueden darle el tinte que ustedes quieran. Si la semana que viene me dicen, ¿las hacemos por favor? Sí, las hacemos por favor. ¿Está bien? Eso les iba a decir, nada más. ¿De acuerdo? Por ahora, o sea, por ahora la única actividad en la que ustedes tienen que participar, y yo voy a ver si participan o no, es en el foro. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer en el día de hoy, 1 de junio. ¿Sí? Después, a partir de mañana, probablemente yo ya les suba esa actividad que vamos a hacer, y ahí ya tendrán otra actividad para hacer, y esta es electiva. ¿Está bien? Eso, por favor, guárdenlo, escríbanlo, lo que sea, porque si no después nos hacemos lío, y no quiero que se hagan lío con esto. Y además otra cosa, yo todo lo que haga con ustedes lo hago con el otro primero. O sea que si le quieren preguntar algo al otro primero, pregúntenle, porque no sé si estoy en contacto con los otros chicos, pero hacemos lo mismo. Sí, yo trato de ir igual. Entonces, cualquier cosa que les mande a ellos, les mando a ustedes, y así, todo es lo mismo. ¿De acuerdo? Y así se quedan tranquilos. Lo del foro, ¿hasta cuánto tiempo hay? Bueno, no sé, una semana, 10 días, 10 días. No les puse nunca la ficha, perdón. Pero sí, más o menos 10 días. Les doy el tiempito para que vean los videos. Aparte son re lindos los videos, son preciosos. Son súper, súper amorosos los videos. Bien, bueno, creo que acá estamos. Bueno, bueno, vuelvo. Entonces, bien, ahora ustedes ya saben con total tino cuál es la diferencia entre átomo y elemento. ¿Sí? Prometo que este power es mucho menos denso que el anterior, ¿eh? Es más, lo vemos en un ratito corto, porque por lo menos ayer lo hicimos muy rápido. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre átomo y elemento, o sea que ustedes ya saben ahora por qué la tabla se llama de los elementos, ¿sí? Si fuera de los átomos, tendría muchos casilleros para el carbono, muchos casilleros para el hidrógeno, muchos casilleros para el nitrógeno y así. O sea que ustedes ahora ya tienen una hermosa diferencia entre átomo y elemento. Lo que nos falta ver es por qué se llama tabla periódica, ¿sí? Que hoy no sé si vamos a llegar a verlo, por lo menos alguna cosita vamos a ver, pero vamos a ver por qué se llama periódica, ¿sí? Eso tiene que ver con algo, con una periodicidad, al parecer, de propiedades. Bien, criterio para ordenar en la tabla, número atómico. Ya lo vimos a esto, ¿sí? Es el número entero, el número de protones. ¿Ven? Que acá lo vemos de nuevo, como lo vimos hace un ratito. Para los chicos que preguntaron, número de protones es igual al número de electrones, en tanto el átomo sea
neutro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto simplemente fíjense que lo estamos como repasando, ¿sí? Fíjense que el número másico es un número decimal, ¿sí? Como siempre, como estábamos hablando recién. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, el hierro, cuyo número atómico es 26. Tenemos el símbolo. Recuerden que el símbolo a veces no responde al nombre. El nombre es hierro y el símbolo viene de ferrum, ¿sí? En muchos elementos ustedes van a ver esta constante, ¿sí? Por ejemplo, el cobre es Q, ¿sí? Tiene que ver con, no con el nombre literal, ¿sí? A veces nombres en griego, nombres en latín, ¿sí? Después vamos a ver un poquito de eso. Bien, y acá tienen la explicación, no tengo más mouse, ahí está. La explicación de la masa atómica, que es un número decimal, y acá se los volví a escribir, ¿sí? Se tiene en cuenta la masa de los isótopos y la abundancia de ellos en la naturaleza. Bien, acá está el nucleido, esto que les dije hace un ratito, que arriba va la masa atómica, el número másico, y abajo va el número atómico, y acá va el símbolo del elemento químico, ¿sí? Por ejemplo, hierro, por ejemplo, nitrógeno, si ustedes quieran. Acá está la cuentita de cómo sacar el número de neutrones. Fíjense que es como un repaso, ¿sí? Es un repaso del anterior, no tiene demasiado. ¿Sí? Fíjense que la masa atómica yo la voy a redondear para hacer las cuentas, es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Un poquito más temprano, que alguien dijo, sí, se redondea para hacer las cuentas. Sí, perfecto. Se redondea para hacer las cuentas, pero, por ejemplo, si ustedes ven, miren, voy a volver para atrás un cachito. Les voy a hacer una pregunta, a ver qué tanto me entendieron todo lo que les dije. Fíjense esto. El sodio, por ejemplo, no sabemos cuántos isótopos tiene. No importa cuántos isótopos tiene. ¿Cuál les parece que es la masa? Escuchen la pregunta, ¿eh? ¿Cuál les parece que es la masa? Esta es la masa atómica del elemento sodio, ¿no? ¿Cuál les parece que es la masa del isótopo más estable del sodio? 23. Muy bien, 23. excelente. ¿Lo entendieron los demás? Vale decir no, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Digan no, ¿eh? No importa. Pongan el micrófono y digan no. Así, literal. No No, hay profe. no. Bien, mira. Sin saber cuántos isótopos tiene el sodio, porque no sabemos cuántos isótopos tiene. No lo saben ustedes, no lo sé yo. Ni idea, mira. Estamos así. ¿Sí? Así en tarlipe, diría yo. Si la masa atómica del sodio se parece mucho a 23, ¿ves que es 22,98? Se parece mucho a 23. Entonces, tiene que ser que el sodio tenga un isótopo con masa 23, capaz que tiene uno con masa 22, por ejemplo, y uno con masa 24, qué sé yo, y uno con masa 25, no sé, no lo sabemos, pero no importa. La cuestión es que tiene varios isótopos, por eso es que su número másico es decimal, y lo importante es que como el número másico se parece mucho a 23, 23 debe ser la masa de su isótopo más estable. Seguro, porque si se parece a 23, quiere decir que 23 debe ser la masa del átomo que es más abundante, digamos. ¿Sí? ¿Se comprende lo que dije? Fíjense que sin ver nada, ¿no? Claro, por eso dice que siempre se redondea. Sí, pero se redondea para las cuentas. Yo acá estoy viendo el número con coma. O sea, acá estoy viendo el número con coma. Yo digo, bueno, este número con coma se parece mucho a 23. Entonces, seguramente el isótopo 23 del sodio debe ser muy abundante. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien, Sí, sí. perfecto. Eso es para que vean cómo uno razona, inclusive sin tener datos. Es re lindo, ¿no? Porque ni saben cuántos isótopos tiene. Yo tampoco. Pero no importa, no me interesa. Me interesa que debe tener uno, el isótopo 23 es el más abundante, seguro. Es ¿Sí? más, está más cerca del 23 que el 22. Pero bastante, bastante, bastante más cerca, ¿no? Mirá, Claro, 22,98, ¿no? claro, sí, es lógico. Claro, es lógico, claro. Por eso les digo que es lógica, digamos, no es
Después, si quieren, no sé, googleen cuántos isótopos tiene el sodio. O bueno, las tablas de ustedes que tienen. Bien, entonces, eh, nada más. Veamos acá un poco la etimología de los elementos, ¿sí? Fíjense que los elementos pueden, digamos, deber su nombre a muchas cuestiones, un montón de cuestiones. Por ejemplo, el hidrógeno, sí que es como muy importante, lo debe a una palabra griega, que es hidrógenos, que está formada por dos partes, digamos, que es hidros y genos, que significa formador de agua. O sea, el descubridor del hidrógeno lo interpretó en función de la formación del agua. Y para que vean cómo la génesis de las palabras, la etimología de las palabras, que es cómo está formada la palabra en sí, literal, tiene que ver con un montón de cuestiones. ¿Sí? El helio, ¿saben dónde está el helio? ¿Dónde está el helio ahora, en este momento? ¿Dónde está el helio En la ahora? atmósfera. En la atmósfera no hay helio. ¿En el Ah, sol? claro, en el Sol. Bien. Te cuento por qué en la atmósfera no hay helio, porque, a ver, vos pensás que el helio es un gas tremendamente poco denso. O sea, es muy, muy, muy poco denso. ¿Sí? Entonces, cuando se genera por alguna razón en la troposfera, es decir, en la parte de la atmósfera donde estamos nosotros, ¿sí? Si se genera por alguna razón, es tan poco denso que se va hacia arriba. ¿Viste que lo denso va hacia arriba? Por ejemplo, los cubitos que quedan arriba del agua es porque son menos densos que el agua, ¿sí? Em, entonces el helio va a subir hasta las capas más altas de la atmósfera, entonces no está casi en la atmósfera, ¿sí? Profe, Sí, como el gas, helio ese que se usa para los globos, algo sí, así, sí. que se eleva. Claro, el helio se usa para los globos justamente por eso, porque como es muy poco denso, uy, O espérenme sea, al ser muy liviano, eh, podría decir así, ay, perdón, perdónenme, estaba mirando un mensaje, perdón, repetime, perdóname. que al ser muy liviano por eso se eleva, se podría decir así. Claro, claro, exactamente. Al ser muy liviano se eleva. Exacto, exactamente. ¿Sí? Em, digamos, el helio, como es muy poco denso, lo que va a suceder es que va a tender a irse para arriba y eso es lo que yo, de lo que yo me aprovecho para hacer los globos. ¿Sí? Está perfecto. Pero no está en la atmósfera. Básicamente el helio está en las estrellas. ¿Sí? Por eso dice que está en el Sol. ¿No? Dice que está en el Sol específicamente. Pero el Sol es una estrella, o sea, en cualquier estrella que esté activa está el helio, ¿sí? ¿Y qué está haciendo el helio ahí? ¿Qué es lo que pasa en una estrella que tiene tanto helio? Flota. Eh, perdón, ¿qué dijiste? Es fuego y absorbe. Eh, o sea, piensen que Explota. explota el helio. Vos recordá que el helio es un gas súper estable, muy estable el helio, muy, muy estable, es un gas noble. Explota, dice. Por eso digo que el gas, Flota, dice, me parece, ¿o no? no sé. Con F, flota. Flota. Bueno, pero cualquier gas flota, digamos, ¿no? O sea, los gases flotan en sí. Me parece que te referís a eso, ¿no? Como que es un gas. Pero, Claro. digamos, claro. Pero, por ejemplo, la estrella no está llena de oxígeno, ponele, y es un gas y flota. ¿Por qué está llena de helio específicamente? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan? Porque al ser tan estable hace que pueda quedarse ahí. Eh, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, a ver, ustedes piensen lo siguiente, en las estrellas es donde se generan los elementos químicos, ¿sí? O sea, los elementos químicos nacen ahí, cualquier elemento químico que les guste. ¿Y por qué nace de ahí? Y bueno, porque ustedes piensen que, así como nosotros en el planeta Tierra fisionamos los elementos, vieron que nosotros hacemos fisión nuclear, ¿sí?
hacemos en una central nuclear fisión nuclear. Bueno, en el núcleo de las estrellas sucede todo lo contrario. O sea, hacemos fusión, hacemos, la estrella lo hace, hacemos fusión nuclear, ¿sí? O sea que lo que hace el núcleo, lo que sucede en el núcleo de una estrella es que los núcleos de hidrógeno se fusionan, justamente, si estuviéramos viendo nos daría el simbolito de Goku, el que hace así con las manitos, se fusionan, ¿sí? Los núcleos de hidrógeno y se genera helio. ¿Sí? Por eso es que está lleno de helio, las estrellas están llenas de helio, porque justamente es producto de la reacción de la fusión de los núcleos de hidrógeno. ¿Sí? Es como que la estrella va como, entre comillas, quemando hidrógeno, generando helio. ¿Está bien? No sé si sabían todo esto. Hay mucho helio en las estrellas por eso. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Acá se puede generar por alguna reacción química, pero básicamente sucede en las estrellas, en el núcleo de las estrellas que están activas, ¿no? Porque hay algunas estrellas que están, las famosas estrellas que están muertas, digamos, ¿no? Las enanas marrones y esas, eh, donde ya no se producen esas fusiones, ¿sí? Entonces, nada, este dato de color que les tiré acerca del helio, sepan que el helio, como está en el Sol, como es importante en relación al Sol, viene de eso, de la palabra helios, que significa sol. ¿Entienden? ¿Sí? Eh, bien, a ver qué me dicen acá. En la Tierra, ¿cómo obtenemos helio? Por alguna reacción química, la verdad es que no lo sé. No sé cómo se obtiene el helio. Sinceramente, no sé. Lo podríamos buscar, porque por alguna reacción química se debe generar. ¿Sí? No sé. Pero bueno, Es una teoría, se llama teoría heliocéntrica, ¿no? Porque claro, el centro. claro, exactamente. Como que al Sol lo llaman helios, ¿no? Muy bien, claro, perfecto. Sabes que cuando lo dije ayer no se me ocurrió. Gracias. Perfecto. Bien. Esperen que voy a sacar toda esta porquería. Bien. Nada, acá les pongo otros, ¿sí? Que no tienen mucho más punchy. El escandio, por ejemplo, que tiene que ver con una palabra en latín, para que vean que no todo es griego, que tiene que ver con scandium, que significa Escandinavia, por ejemplo, el fósforo, bueno. Por eso es que los elementos químicos van a tener que ver con el país de su descubrimiento, o una ciudad, o particularmente su descubridor. Ustedes saben que existe el Rutherfordio, por ejemplo, que es el de Rutherford, ¿sí? O Rutherfordio, como quieran. El Einsteinio, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay muchos elementos que tienen que ver con su descubridor, un montón. ¿Sí? Ustedes que tienen la tabla ahí pueden ponerse a chusmear, si quieren. Y bueno, la primera letra que tiene que ver a veces con cuestiones más banales. Bueno, para hablar acerca de la tabla, tenemos que hablar acerca de Dmitri Mendeleev y de Meyer, ¿sí? Es la famosa tabla de Meyer y Mendeleev, no sé si lo habrán visto en algún momento. Mendeleev era un químico ruso, por supuesto, por su nombre, que se basó en la variación de las propiedades químicas de los elementos. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos un ratito más, prometo que les muestro algo más y ya los dejo. Él se basó en algunas propiedades químicas, cómo iban variando, y así fue generando la tabla. Ustedes tienen que saber que la tabla periódica es la mejor posible, pero no es, digamos, a ver, no hay una tabla que no tenga algún tipo de fluctuación de alguna naturaleza. O sea, la tabla que se hizo es la tabla que mejor se pudo hacer, ¿sí? Ustedes piensen que si ven la tabla, van a tener, por ejemplo, los lantánidos y los actínidos que están como fuera de la tabla. Y ustedes dirán, bueno, pero no los podrían, salvo la mía, no los podrían haber puesto dentro de la tabla, ¿no? Y bueno, pero fue la mejor manera que encontraron poner los lantánidos y los actínidos abajo. ¿Sí? Porque si los ponían en los casilleros que correspondían, la tabla se me iba a hacer demasiado larga y se me iban a perder ciertas propiedades.
¿sí? Cierta periodicidad de propiedades. Por eso es que se hace del modo que se hace, ¿sí? Vamos a ver esas cuestiones también, ¿sí? Porque ustedes saben que los elementos se ordenan por número atómico, pero hay ciertas cuestiones con la masa atómica, inversiones de masa atómica, que bueno, que nos hacen ver que la tabla no es que está 100%, sino que es el mejor que se pudo hacer, el mejor ordenamiento que se pudo hacer, ¿sí? Bien. Acá están, se los presento. Mendeleev y Meyer, ¿sí? Trabajos paralelos, ellos, imagínense en aquella época que pudieron más o menos trabajar juntos, ¿sí? Imagínense hoy, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos hoy en día de compartir información a través, sobre todo, de base de datos. O sea, hoy en día un trabajo no pasa desapercibido para el mundo, porque todos los trabajos aparecen en la red. Así que si ellos pudieron trabajar así, imagínense en este momento, ¿no? O sea, la, la, la cuestión científica está como muy, ¿cómo decirlo?, globalizada, ¿no? Bien, este es un manuscrito de Mendeleev, donde iba haciendo anotaciones, por supuesto, manuscritas. Acá tenemos, como cuando se corte vuelvan a meterse, ¿sí? Un gráfico donde va mostrando las diferentes masas atómicas, ¿sí? O sea, fíjense cómo va subiendo. Es muy lindo, si quieren en algún momento ver. O sea, estos son fotos sacadas de trabajos de Mendeleev, ¿sí? Muy lindos. Acá, bueno, tenemos otros aportes a la tabla periódica, no menos importantes, pero bueno, terminan siendo menos importantes en el sentido que los que ganaron los premios fueron Meyer y Mendeleev, ¿no? Siempre tenemos en las investigaciones científicas personas que contribuyen, pero que no aparecen nombradas en ninguna parte.